Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ok, ya hablamos de esto, de las pruebas diagnósticas en el aneurisma torácico y el tratamiento. El tratamiento médico, medicamentoso, depende de la localización del aneurisma, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen aneurismas de la raíz aórtica, sabemos que la causa más frecuente es la degeneración medial, y en ellos está probado que el uso de beta bloqueadores por largo tiempo, aunque sea el simple atenolol, disminuye la progresión del aneurisma junto al uso de ya sea ECA inhibidores o de bloqueadores de los receptores de angiotensina. De hecho, el losartán es el que se ha probado, perdón, de hecho, el losartán es el medicamento que se ha probado, se ha comparado con el atenolol y tienen el mismo efecto, reduciendo la progresión del desarrollo, del crecimiento del aneurisma. Entonces, en los pacientes con aneurisma torácico de aorta ascendente, es fundamental que nosotros utilicemos beta bloqueadores desde un simple atenolol y puede asociarse incluso a losartán. Ahora, está de más decir que también la hipertensión nos produce degeneración medial y que en ellos el control de la hipertensión, especialmente con ECA inhibidores y con beta bloqueadores, resulta muy útil, y el objetivo debiera ser mantener la presión arterial en menos de 130/80. ¿Quiénes se operan? Los pacientes que tienen síntomas. ¿Qué síntomas? Ya los que hemos mencionado. Puede haber ronquera, disfagia, disnea, ¿no? Puede haber oclusión de sensación de dolor, oclusión, etcétera, de los vasos, puede haber edema en esclavina, todo eso que hemos mencionado. Si el paciente comienza a desarrollar síntomas, eso es indicación de cirugía. Ahora, como ya hemos mencionado que el riesgo de ruptura está relacionado con el tamaño del aneurisma, se opera cuando el aneurisma alcanza un diámetro de 5 a 5.5 o crece rápidamente a razón de 0.5 centímetros por año. Eso en la aorta ascendente. En la aorta descendente se opera cuando este alcanza un tamaño de 5.5 o más en diámetro, o crece también a razón de 0.5 centímetros por año. Aquí es probable, no necesariamente que se pueda utilizar la cirugía, sino también es probable que podamos utilizar las prótesis endovasculares, es decir, los stents aórticos. En los pacientes con Marfan y en otras colagenopatías, se puede considerar una intervención quirúrgica con otros niveles de diámetro, ¿no? En los pacientes con Marfan se aconseja intervenir cuando el aneurisma ha alcanzado un diámetro de 4.5 a 5 centímetros. Así esté el paciente asintomático. Si el paciente está sintomático, tiene insuficiencia aórtica, etcétera, o incluso falla cardíaca por la insuficiencia aórtica, ese paciente tiene que ser intervenido, ¿no? Entonces, se recomienda el tratamiento quirúrgico o el tratamiento percutáneo, se decide en forma individualizada, según anatomía, según estudio anatomopatológico, comorbilidades, durabilidad prevista de cualquier reparación mediante abordaje multidisciplinario, ¿no? Entonces, no es que a todos se les va a poner una prótesis endovascular, eso se decide en forma individualizada. El tratamiento preferido para el aneurisma de la aorta ascendente y la raíz aórtica es el tratamiento quirúrgico. Se extrae esta porción y se pone un tubo valvado donde se reimplantan las arterias coronarias. Este es el tubo valvado y aquí se reimplantan las arterias coronarias. Muy bien, hablemos del aneurisma abdominal. Como hemos dicho, el aneurisma abdominal está muy, muy relacionado con la aterosclerosis, ¿no? Por lo tanto, es más frecuente en varones que en mujeres y la incidencia aumenta con la edad. Pero cuanto mayor es la mujer, el riesgo de ruptura es mayor en la mujer que tiene un aneurisma abdominal. El 90% de los aneurismas mayores de 4 centímetros están obviamente relacionados con la aterosclerosis y generalmente su ubicación es infrarrenal, es decir,
debajo de las arterias renales. El pronóstico de estos aneurismas está relacionado obviamente con el tamaño del aneurisma, el cual a su vez está relacionado con el riesgo de ruptura, y como el factor de riesgo más importante es la aterosclerosis, o la enfermedad asociada más importante a este tipo de aneurisma es la aterosclerosis, entonces el pronóstico también está relacionado con enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular concomitante. La mayoría de estos aneurismas también suelen estar asintomáticos y se descubren en forma incidental por un examen, por un examen físico o una ecografía que se hizo el paciente por otras razones, ¿no? En el examen físico a veces se puede describir una sensación pulsátil o una masa pulsátil en el abdomen indolora, que no se les ocurra jugar con eso, no es ningún embarazo. En caso de aneurismas grandes puede haber dolor abdominal constante o intermitente o malestar. El dolor en estos pacientes es un heraldo, es decir, es un mensajero, es un marcador de ruptura inminente y es de mal pronóstico, y eso amerita un tratamiento urgente. Entonces, cuando un paciente con un aneurisma abdominal grande tiene dolor, es que está a punto de romperse, en otras palabras, y eso amerita un tratamiento urgente. El dolor puede irse hacia la parte inferior del tórax, puede irse hacia la parte inferior de la espalda, ¿no? Inferior de la espalda, o puede irradiarse incluso hacia los genitales. El paciente además puede tener una sensación de plenitud tras una mínima ingesta de alimentos debido a la compresión del aneurisma, que puede ser sumamente grande. El riesgo de ruptura está igualmente relacionado con el tamaño del aneurisma, como hemos mencionado, ¿no? La ruptura a los 5 años es del 1 al 2% en los aneurismas menores de 5 centímetros, mientras que es del 20 al 40% a 5 años en los mayores de 5 centímetros. Otra manifestación que pueden producir estos aneurismas es la embolización periférica, es decir, a veces los aneurismas contienen trombos o coágulos, o como están relacionados con aterosclerosis, se puede producir embolia del trombo que contiene el aneurisma o de fragmentos de placa aterosclerótica, lo que se conoce como ateroembolia, ¿no? Que esto es un ejemplo de ateroembolia en los miembros inferiores, y eso también es indicación de intervención. Como les dije, el aneurisma abdominal puede descubrirse por un examen físico bien realizado o por un examen auxiliar, como una ecografía que se hizo por otros motivos. De hecho, la ecografía es un buen examen, obviamente dependiendo del aparato y del operador, pero cuando se hace bien es suficiente para detectar el diámetro real del aneurisma y la longitud del aneurisma que puede estar afectando a nuestro paciente. Eso hace a la ecografía abdominal el examen gold estándar para el diagnóstico y seguimiento. El estándar de oro para el diagnóstico y seguimiento del aneurisma abdominal es la ecografía, a diferencia del aneurisma torácico, que es la tomografía. De hecho, la tomografía, como en este caso, en estos pacientes ya se debe hacer cuando pensamos en una cirugía del paciente. Es decir, pensamos que este paciente va a necesitar cirugía, la tomografía es más exacta en determinar la longitud y el diámetro real del aneurisma en los pacientes. Entonces, si mi paciente seguido ecográficamente yo veo que está creciendo demasiado el aneurisma, le hago una tomografía para finalmente decidir el tratamiento quirúrgico o el tratamiento endovascular de este paciente. El que tienen ustedes un aneurisma en una reconstrucción tomográfica por debajo de las arterias renales. Lo mismo aquí, por debajo de las arterias renales se ubica el aneurisma. El tratamiento de estos pacientes con aneurisma abdominal está en relación a evitar o reducir su riesgo cardiovascular. Y hemos dicho que su riesgo cardiovascular está en relación a la enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, estos pacientes deben recibir antiagregantes plaquetarios, aspirina o clopidogrel, deben recibir estatinas
en un tratamiento de alta intensidad y deben controlar bien su presión arterial. En el caso de los aneurismas abdominales, el uso de atenolol o de ECA inhibidores no ha probado ser útil para impedir el crecimiento de los aneurismas abdominales. El tratamiento quirúrgico nuevamente está en relación, uno, al tamaño del aneurisma, si el paciente está asintomático, si el paciente tiene síntomas y dolor, como acabamos de mencionar, eso es marcador inminente de una ruptura. El tratamiento es quirúrgico o en el crecimiento rápido. Y cuando decimos que crece rápidamente, cuando el crecimiento es de 0.5 o más centímetros al año, ¿no? Entonces los asintomáticos operan cuando el aneurisma es mayor o igual a 5.5 centímetros en los varones y 5 centímetros en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, como hemos mencionado, tienen mayor riesgo de rupturas. En caso del aneurisma abdominal mida menos de 5 centímetros, el tratamiento es médico y consiste en seguimiento. ¿Médico en qué sentido? En manejar bien sus factores de riesgo. Es decir, usar estatinas, usar antiagregantes, tratamiento adecuado de la hipertensión arterial, suspensión del tabaquismo, porque el tabaquismo es un factor fundamental en estos pacientes que tienen aneurismas abdominales. Bueno, el tratamiento puede ser quirúrgico, aquí ustedes están viendo la colocación de una prótesis de teflón, o puede ser un tratamiento endovascular. Esto se decide, como ya hemos mencionado, de acuerdo a la guía, en forma individualizada para cada paciente. Dependiendo de las comorbilidades, de la edad, etcétera, se decide qué tipo de tratamiento le hacemos al paciente, si la cirugía o el tratamiento endovascular. Incluso, como ven ustedes, hay stents que contienen ramificaciones para permitir el flujo hacia las ilíacas primitivas, ¿no? Entonces, todas tienen sus ventajas. Por ejemplo, las endoprótesis tienen una mortalidad intrahospitalaria mucho menor que la cirugía, muchísimo menor. Sin embargo, una mortalidad tardía después del año es similar tanto en la cirugía como en las endoprótesis, ¿no? El promedio de internamiento, obviamente, en la cirugía abierta es mucho mayor, en las endoprótesis solo de 2 días. ¿Quiénes son tributarios de una u otra cosa? Depende de la edad, de las comorbilidades, del estado del paciente, etcétera. Eso se decide individualizadamente. Acabamos de mencionar que la ruptura del aneurisma es una condición que pone en riesgo la vida del paciente y que esta está en relación fundamentalmente a dos cosas. Uno, al dolor en el aneurisma abdominal, presencia de dolor en un paciente que tiene dolor abdominal y nosotros descubrimos aneurisma, eso es un dolor que nos está señalando que en cualquier rato se rompe hasta que demostremos lo contrario. Es un marcador indispensable y muy importante de ruptura próxima del aneurisma. Lo otro, el riesgo de ruptura está en relación al tamaño del aneurisma, de modo que debemos tener en mente ese numerito, 5.5 centímetros de diámetro en varones y 5 centímetros en mujeres. ¿Por qué la ruptura del aneurisma guarda tanta mortalidad? Observen aquí, solo el 50% de casos de ruptura llevan a un servicio de emergencia vivos. Solamente la mitad. O sea, de 2, 1 llega vivo. Digamos de 4, pongamos el ejemplo. De 4 llegan 2 vivos. Y de esos 4, solo el 50% que llega a sana sobrevive. De esos 4 llegan 2 vivos, 1 más se va a morir y solamente sobrevive 1 de 4. Lo que quiere decir que el 75% de los pacientes fallecen como consecuencia de un aneurisma. 24% mueren antes de la cirugía dentro del hospital y la mortalidad global varía entre el 78 a 94%. De modo que debemos estar muy atentos a dos condiciones que nos predicen ruptura inminente del aneurisma. Uno, el tamaño, y dos, el dolor, sobre todo en el aneurisma abdominal. El dolor que pueda presentar un paciente con aneurisma abdominal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una pregunta. En el caso de que el paciente tenga solamente la presencia de dolor y el tamaño sea menor a lo indicado, ¿también sería beneficioso operar? Muy buena pregunta.
ese dolor es producido por el aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. O sea, usted no debe correr riesgo si tiene un aneurisma, así sea menor de 5.5 es varón. No debe correr riesgos, porque está en la bibliografía escrito que el dolor es un marcador muy importante de inminente ruptura del aneurisma. ¿Sí? O sea, no lo que quiero decir es que no necesariamente el tamaño del aneurisma correlaciona con el dolor. ¿Está claro? Pueden haber aneurismas muy grandes que no produzcan ningún tipo de dolor y aneurismas pequeños que produzcan dolor. El dolor abdominal en presencia de un aneurisma abdominal, eso usted tiene que asumir que es probablemente porque se va a romper y tiene que operarse inmediatamente. Buena pregunta. Gracias. Está bien, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Yo doctor tengo una duda. A ver. En caso se presente el dolor, ¿cuánto tiempo tenemos para que se haga la intervención como límite? Aquí está su respuesta, doctora. Lo más rápido posible, porque solo el 50% de los casos de ruptura llegan a un servicio de emergencia. Esa es una intervención de emergencia. De emergencia. Porque si se rompe, solamente el 50% de los casos llegan vivos. Y de esos 50 se muere otros 50 más. Y aquí está su respuesta. La mortalidad global es casi del 100%. Entonces, ¿qué le sugiere eso? ¿Que puede esperar? No, doctor. No, pues, no, ¿no es cierto? Tienen que operarse lo más pronto posible. Buena pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos entonces. Bien, aparte de la ruptura del aneurisma, que es parte de los síndromes aórticos agudos, está la disección aórtica, está el hematoma intramural y está la úlcera penetrante ateroesclerótica, ¿no? La disección aórtica consiste en un desgarro de la íntima que permite que la sangre impulsada por el flujo pulsátil del ventrículo izquierdo diseque, separe la íntima de la media y cree una luz falsa y progrese por debajo de la íntima en la capa media, progrese creando una luz falsa, ¿no? Estamos hablando de esto, lo que se produce un desgarro de la íntima, ¿no es cierto? Y sabemos que la íntima está compuesta por el endotelio, la región subendotelial y la lámina elástica interna. Y por debajo de la lámina elástica interna, entre la íntima y la media, progresa la sangre impulsada por el flujo pulsátil, creando una luz falsa y una dilatación aneurismática, ¿no? Y una dilatación aneurismática. Entonces, esto es lo que ocurre. Se produce un desgarro de la íntima y por debajo de la íntima, a nivel de la capa media, se produce una progresión, una disección que crea una luz falsa, ¿no? Esta diapositiva o este esquema tiene un error, porque ustedes ven aquí que la luz verdadera es más grande que la luz falsa. Y la verdad, en la mayoría de los casos, la luz falsa es mucho más grande que la verdadera y disminuyendo la luz verdadera, disminuyendo el calibre, la luz del vaso. Eso es importante que lo recuerden. La mayoría de veces, el desgarro de la íntima ocurre en la pared lateral derecha ascendente de la válvula, de la aorta, donde el estrés de cizallamiento, el estrés de roce, el shear stress que le dicen es bastante mayor. Otro sitio de desgarro habitual es en la aorta torácica descendente por debajo de la inserción del ligamento arterioso. La otra variante de los síndromes aórticos agudos es el hematoma intramural, cuyo origen exacto no se sabe. Se supone que se produce por un desgarro, por un sangrado de los vasa vasorum a nivel de la capa media. Ocasionalmente, este hematoma puede abrirse en la luz del vaso y complicarse con una disección.
o ocasionalmente este hematoma puede ocasionar la ruptura de la aorta. Entonces, y luego está el otro síndrome aórtico agudo, es la úlcera penetrante ateroesclerótica. A veces la úlcera penetrante ateroesclerótica puede favorecer la formación de un hematoma mural o puede favorecer la disrupción de la íntima y de la media y solamente favorecer la aparición de un pseudoaneurisma que contiene un trombo, ¿no? Y de esta forma, la úlcera aórtica penetrante puede favorecer la perforación de la aorta en la ruptura de la misma, la formación de un hematoma intramural o el desarrollo de una disección aórtica. Los hematomas intramurales son más frecuentes en la aorta torácica descendente, mientras que las úlceras ateroscleróticas son frecuentes en la aorta torácica también, pero a diferencia del hematoma que generalmente ocurre en la parte media de la aorta torácica descendente, estas ocurren con mucha mayor frecuencia en la parte distal de la aorta torácica descendente y están muy asociadas a aterosclerosis diseminada, ¿no? Aquí tienen una angiotomografía que demuestra la presencia de una úlcera aterosclerótica penetrante. La reconstrucción nos muestra esta úlcera aterosclerótica penetrante, ¿no? Y la anatomopatología nos demuestra tremenda aterosclerosis aórtica y aquí está la úlcera aórtica penetrante. La disección aórtica también es parte, como les acabo de mencionar, del síndrome aórtico agudo, de los síndromes aórticos agudos, y existen una serie de clasificaciones de las disecciones aórticas. Dos de estas clasificaciones son, digamos, las más populares. La primera es la propuesta por el cirujano vascular DeBakey, en que la divide en tres, ¿no? La DeBakey tipo 1 es aquella que compromete la aorta ascendente, pero que puede extenderse al callado aórtico y a la aorta torácica descendente. La DeBakey tipo 2 es aquella que compromete solamente a la aorta ascendente, mientras que la DeBakey tipo 3 es aquella que compromete solamente a la aorta torácica descendente. En la Universidad de Stanford se habla de dos tipos solamente de disecciones aórticas, la proximal o tipo A, en la que está comprometida la aorta torácica ascendente, independientemente de si existe compromiso del arco o de la aorta torácica. Si está comprometida la aorta ascendente, hablamos de Stanford tipo A. Y la tipo B o distal es la que está comprometida desde el callado aórtico hasta la aorta torácica descendente, ¿no? O a veces solamente la aorta torácica descendente. Desde un punto de vista práctico, la mayoría de las personas utilizan la clasificación de Stanford tipo A, proximal o distal, ya que la de DeBakey tipo 1 y tipo 2 se tratan igual, de la misma forma, ¿no? Entonces, la más utilizada es la clasificación de Stanford. La disección aórtica se presenta con mayor frecuencia entre la sexta y la séptima década de la vida, entre los 50 y los 60 años. Es más frecuente en los varones en una frecuencia de 2:1 y en el 70% de casos existe el antecedente de hipertensión arterial, lo que hace que la hipertensión arterial sea un factor de riesgo muy, muy importante. Muy, muy importante, ¿no? A su vez, la disección aórtica puede ocurrir en condiciones de riesgo, o sea, aparte de la hipertensión arterial, existen otras situaciones que favorecen el desarrollo de disección aórtica. Una de ellas, por ejemplo, es el síndrome de Marfan. De hecho, la disección aórtica representa la principal causa de morbimortalidad, es decir, de enfermedad y de muerte en los pacientes con síndrome de Marfan, en los pacientes con Ehlers-Danlos, etcétera, aparte de la hipertensión arterial. A su vez, también es frecuente en los pacientes que tienen enfermedad conocida de la válvula aórtica, especialmente pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide. También es frecuente en los pacientes que tienen enfermedad de la aorta, por ejemplo, disección de aorta. Si ya tiene un aneurisma aórtico conocido, también puede ser frecuente. Es frecuente ahí. También se presenta
en las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de la gestación, y puede ser producto también, la disección aórtica se presenta en los deportistas que practican levantamiento de pesas. También se presenta como consecuencia de un traumatismo cerrado de tórax. Entonces, esas son las condiciones que favorecen la aparición de disección aórtica. Las manifestaciones clínicas de la disección aórtica son consecuencia, 1, del desgarro, son consecuencias del desgarro, 2, de la oclusión de la luz verdadera, ¿no es cierto?, de la disminución de la luz verdadera de los diferentes vasos, dependiendo del compromiso de los diferentes vasos, es consecuencia del hematoma que diseca y también de presión de órganos vecinos. Entonces, se produce manifestación, en otras palabras, las manifestaciones clínicas se producen por el desgarro, se producen por la isquemia que puede producir la reducción de la luz verdadera de los vasos sanguíneos, incluyendo la aorta y sus ramas, se produce por la expansión del hematoma y se produce por la compresión de órganos vecinos, ¿no? El dolor de la disección aórtica suele ser un dolor muy intenso, descrito como desgarrador, característicamente de inicio súbito, ¿no es cierto?, y de intensidad grave. La mayoría de veces este dolor se puede confundir con un infarto de miocardio porque puede ubicarse en la región retroesternal, pero característicamente se irradia a la espalda, a la región dorsal, a la región interescapular, entre las escápulas. Y el dolor puede migrar de acuerdo a la dirección de la disección. La mayoría de veces la disección progresa en sentido distal, pero también puede progresar en sentido proximal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una disección aórtica proximal la mayoría de veces progresa hasta la aorta descendente, incluso hasta la aorta abdominal, pero puede haber una disección iniciada en la aorta distal que progrese en forma retrógrada y comprometa la aorta ascendente. También puede haber eso. Y entonces el dolor progresa, o la localización del dolor progresa en relación a la disección, a la progresión del hematoma, ¿no? Existen características, pues, entonces, que nos dicen de alto riesgo: el inicio súbito, la intensidad grave y el desgarro, el dolor desgarrador de esto, ¿no? Características de alto riesgo: puede haber evidencia de perfusión de diferentes arterias, déficit del pulso, diferencia de la presión arterial. Como hay obstrucción de los vasos sanguíneos, yo puedo encontrar hipotensión arterial en el brazo izquierdo si se compromete la subclavia izquierda, e hipertensión arterial si no hay compromiso en la subclavia derecha. O de repente no hay compromiso de ninguna de las dos y puedo encontrar hipoperfusión o pulsos muy disminuidos o ausentes en miembros inferiores y pulsos saltones o incluso hipertensión arterial en los miembros superiores, ¿no? Entonces hay diferencia en la presión arterial sistólica, déficit neurológico, ya veremos por qué. Puede haber un soplo diastólico porque muy frecuentemente se produce insuficiencia aórtica, hipotensión o shock. Entonces, nuevamente repetimos: dolor intenso, inicio súbito. Una manifestación muy llamativa que nos dice que el riesgo alto es esta tríada: síncope, náuseas y debilidad. Generalmente eso está asociado a la apertura de una disección distal en el saco pericárdico y taponamiento cardíaco. Ya dijimos que hay hiper o hipotensión, pérdida de pulsos. ¿Por qué? Porque la disección puede comprometer otros vasos sanguíneos, ¿no? Como les acabo de poner el ejemplo de la subclavia. Hay insuficiencia aórtica en las disecciones proximales. Hasta en el 50% de casos de las disecciones proximales se produce insuficiencia aórtica por diferentes razones: por compromiso de las valvas de la válvula aórtica, por dilatación del anillo. Y recuerden que esta insuficiencia aórtica es aguda, por lo tanto, el soplo puede ser protodiastólico, pero se manifiesta por el desarrollo de edema pulmonar. No es muy frecuente que la disección aórtica comprometa los ostium o el nacimiento de las coronarias, de modo que no es muy frecuente que haya isquemia miocárdica,
Pero cuando hay isquemia miocárdica, el ostium o el origen de la arteria coronaria que con mayor frecuencia se compromete es la coronaria derecha, de modo que un electrocardiograma normal en un paciente con un dolor muy, muy intenso, migratorio, con compromiso de los pulsos y todo, debe hacerme sospechar de una disección de aorta. Ahora, si hay compromiso de pulsos, yo le tomo un electrocardiograma y hay sobre todo compromiso en la cara diafragmática, igual debo de pensar que puede ser una disección de aorta. Hay isquemia de otros órganos por compromiso de diferentes arterias. Por ejemplo, el compromiso de las carótidas me puede producir hemiplegia o hemenestesia. El compromiso de la arteria vertebral me puede producir paraplegia. El compromiso de la circulación esplácnica me produce hematuria e isquemia intestinal. De modo que este es un cuadro clínico muy, muy serio que puede llegar a ser muy, muy serio. Ya dijimos que también se producen manifestaciones por compresión de estructuras vecinas. La compresión de los ganglios cervicales me puede producir síndrome de Horner. La compresión de la vena cava superior me puede producir síndrome de vena cava superior, ¿no? Con el edema de Sclavin, etc. La compresión del esófago y compromiso de la vía aérea nos produce disfagia. Puede haber hemopericardio y taponamiento cardíaco, como hemos dicho en las disecciones proximales, y esto generalmente es gravísimo, taponamiento que no nos da tiempo a salvar la vida del paciente, porque ustedes entenderán que la sangre a nivel de la aorta sale con una fuerza inusitada, con toda la fuerza generada por el ventrículo izquierdo. Regurgitación aórtica, como ya se los mencioné, en un 50%, es de naturaleza aguda y se manifiesta por edema agudo de pulmón. Entonces, la manifestación más común suele ser el dolor torácico en ambos tipos de disección. El dolor puede ser dorsal, la aparición súbita del dolor, el dolor migratorio, rehabilitación aórtica entre 40 y 75%. El taponamiento no es muy frecuente, pero es muy importante, no se da en la disección tipo B. Insuficiencia cardíaca de menos del 10%, sobre todo en los pacientes que hacen insuficiencia aórtica aguda. Hay un derrame pleural que puede ocurrir en el 15% de casos y que generalmente es del hemitórax izquierdo y rara vez significa que el aneurisma se haya abierto, perdón, que la disección se haya abierto en cavidad torácica. Y ya hemos mencionado las otras manifestaciones clínicas. Las pruebas de laboratorio, pues me dicen el recuento de glóbulos, hay una anemia aguda, ¿no es cierto? Hemorragia, ¿por qué? Porque la sangre está siendo secuestrada en un tercer espacio que es la luz falsa, ¿no? Recuento de glóbulos blancos está incrementada, proteína C reactiva, procalcitonina incrementada, puede haber incremento de la troponina I o T, puede incrementar, ya sea que haya isquemia miocárdica o no, puede haber infarto de miocardio. Recuerden que muy frecuente o más frecuentemente cuando hay infarto es de la cara diafragmática, el dímero D está positivo, creatinina, insuficiencia renal también, porque puede producir hipotensión arterial y hay acidosis, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos sospechar disección aórtica desde una placa radiográfica normal. Si la radiografía es normal, no me descarta que el paciente tenga disección aórtica, pero si la radiografía de tórax me viene con un ensanchamiento del mediastino, me apoya más en diagnóstico de disección aórtica, ¿no? El ensanchamiento del mediastino puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Si es del lado derecho, sospecho que haya disección de aorta ascendente o tipo A, ¿no es cierto? Proximal. Y si es del lado izquierdo, estoy sospechando que sea una disección tipo B. Sin embargo, nos ayuda a sospechar ese tipo de disecciones, pero no es el examen gold estándar. Si yo le tomo un electrocardiograma a mi paciente, como ya les mencioné, y resulta normal el electrocardiograma en un paciente con un dolor sumamente intenso y desgarrador, entonces yo debo sospechar más, me apoya el diagnóstico de disección aórtica. Pero si le tomo el electrocardiograma y tiene necrosis de cara diafragmática, pero mi examen me revela así cambios en los pulsos, hipotensión e hipertensión en un brazo o en las piernas, soplo de insuficiencia aórtica, no voy a pensar que todo eso está producido por el infarto, sino que esto es simplemente también consecuencia del compromiso del ostium de la coronaria derecha.
¿Qué exámenes auxiliares, aparte del electrocardiograma y la radiografía, le puedo hacer? La tomografía, la ecocardiografía también la puedo hacer. No es el gold estándar, pero es bastante útil. Incluso la ecocardiografía transtorácica es útil para el diagnóstico de las disecciones aórticas ascendentes o de la raíz aórtica. No es tan útil para el diagnóstico de las disecciones a nivel del callado y menos descendentes. A nivel descendente es mejor utilizar la ecocardiografía transesofágica. Aquí ustedes ven la luz verdadera, la luz falsa y el desgarro de la íntima de un paciente con disección aórtica. Los exámenes gold estándar, el gold estándar en este caso también sigue siendo la tomografía, la angiotomografía, que nos permite ver la extensión, el origen de la disección, la extensión y las entradas y salidas que pueda tener la disección aórtica. Aquí ustedes ven una tomografía donde se ve claramente el origen de la disección y el compromiso de diferentes vasos. En la reconstrucción, ustedes pueden ver que la disección se origina en la raíz de la aorta, continúa a nivel del callado aórtico, e incluso aquí hay otra tomografía en la que se origina muy cerca del arco aórtico, la disección, y se extiende hasta la región abdominal. Observen la luz falsa respecto de la luz verdadera, cómo produce disminución de la perfusión de órganos vitales. Esta es la reconstrucción de esa disección y va, como ustedes ven, mucho más abajo de las arterias renales. Nuevamente, aquí también, esta es una tomografía muy sencilla en la que ustedes ven en desgarro la luz verdadera y la luz falsa de la disección aórtica. De modo pues que la tomografía, esta también es otra tomografía, donde ustedes nuevamente ven el compromiso de la luz verdadera del vaso sanguíneo y la luz falsa, es decir, que esta patología nos produce isquemia, trastornos de la perfusión de diferentes órganos dependiendo del vaso sanguíneo que esté comprometido, aparte de la aorta. La resonancia magnética también nos sirve para hacer el diagnóstico de disección aórtica. Aquí tenemos un paciente con una disección aórtica distal, en la cual, menos mal, la luz falsa no es más grande que la luz verdadera, pero está con disección aórtica. Es muy importante tener en cuenta a la disección aórtica cuando enfrentamos un paciente con dolor torácico en emergencia. Un dolor torácico en emergencia. Ya les he dicho y les vuelvo a mencionar que cuando enfrentemos a un paciente con dolor de pecho, no solamente pensemos en infarto de miocardio, debemos de pensar, dentro de lo que ya hemos hablado, en derrame pericárdico o pericarditis, en pericarditis aguda, en infarto de miocardio. Ahora debemos de pensar en disección aórtica, posteriormente vamos a pensar en embolia pulmonar dentro del diagnóstico y una simple osteocondritis. Por lo menos esos 5 diagnósticos diferenciales ténganlos en mente, ¿no? De modo que parte del diagnóstico de la disección aórtica, del diagnóstico diferencial, es el síndrome coronario agudo, es la osteocondritis, la pericarditis y la embolia pulmonar. Por favor, tengan por lo menos esos 5 diagnósticos diferenciales en mente para que no estén tratando inadecuadamente a los pacientes. El tratamiento, inmediatamente hecho el diagnóstico, o por lo menos teniendo la sospecha, se debe introducir al paciente, internar al paciente en una unidad de cuidados intensivos con el monitoreo hemodinámico respectivo. Debemos utilizar beta bloqueadores asociados a un vasodilatador. La mayoría de veces es nitroprusiato de sodio, ambos por vía endovenosa. No tenemos en nuestra región beta bloqueadores por vía endovenosa, pero también se describe el uso oral de beta bloqueadores. El objetivo es, 1, reducir la fuerza de contracción del corazón con los beta bloqueadores que sabemos que tienen efecto inotrópico positivo y reducir el efecto de cizallamiento, el estrés de la pared con el uso de nitroprusiatos. El objetivo desde el punto de vista terapéutico es bajar la frecuencia cardíaca a 60 latidos en reposo, ¿no? Y la presión arterial a una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio o por lo menos a una sistólica de 100 milímetros de mercurio. Cuando no tenemos beta bloqueadores más nitroprusiato endovenoso, podemos utilizar calcio antagonistas tipo Deltacen o Verapamil
asociado a ECA inhibidores. En ningún caso se recomienda utilizar vasodilatadores únicamente o vasodilatadores en forma aislada, como el diazóxido ni la hidralazina. También podríamos utilizar el abetalol, que tiene efecto alfa y beta únicamente para el manejo de estos pacientes. No usar vasodilatadores aislados sin asociarlos a fármacos sinotrópicos negativos y cronotrópicos negativos, ya que cuando utilizamos solamente vasodilatadores aumentamos el estrés de roce de la pared y favorecemos la progresión de la disección. El tratamiento definitivo va a ser la cirugía en las disecciones de tipo A. Todos los pacientes con disección de tipo A van a cirugía, definitivamente. Es el tratamiento de disección, y en los pacientes que tienen hematomas intramurales tipo A, es decir, proximales. Ahí no hay discusión. Generalmente se pone un tubo valvado, se trata de cerrar el desgarro y eso impide la progresión del aneurisma, ¿no? Entonces, en todos los pacientes con disección aórtica se recomienda el tratamiento médico, incluido el alivio del dolor. Los pacientes con disección tipo A se recomienda cirugía urgente, no hay nada que hacer. ¿Qué hago con los pacientes de tipo B? ¿Qué hago con los pacientes tipo B? En las disecciones aórticas tipo B no complicadas, ¿con qué no están complicadas? Con isquemia mesentérica, isquemia de miembros inferiores, fenómenos embólicos y todo, el tratamiento médico va bien, no hay por qué operar. En las disecciones aórticas tipo B complicadas, se recomienda el tratamiento endovascular o también se puede considerar la cirugía, dependiendo del paciente, eso se individualiza. No, en resumen, disecciones tipo A, cirugía. Disecciones tipo B no complicadas, seguimiento médico, tratamiento médico. Y disecciones tipo B complicadas, cirugía o tratamiento endovascular. Muy bien, con eso quedamos. ¿Una pregunta? Perdón, salí sin querer. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Por el momento no hay dudas, doctor. Ya, perfecto. Entonces nos vemos el lunes. Ya me avisas si seguimos